al 18º Seminario Militante Historia Global del Anarquismo. Este seminario es organizado por el Grupo Libertario Vía Libre, que es una organización pues, de carácter anarquista que funciona hace 12 años ya en la ciudad de Bogotá. Acá. Nosotras, digamos que comprendemos o vemos como de la tradición del anarquismo social y organizado, es decir, que para nosotros el anarquismo debe recuperar su lugar en el seno del movimiento social, pero también pues creemos que es necesaria la organización política anarquista. Eso como a grandes rasgos de quienes somos nosotras, pues como las que impulsamos el seminario. El seminario nace prácticamente junto con la organización, se hace desde que empezó. Son 18 seminarios porque antes se hacían semestrales. Antes, cuando éramos más jóvenes, se sacaba también en algunas universidades. Este año, pues, le agradecemos a las compañeras de la redada que nos prestan como su espacio, y todo el año ha sido en serio, pues, unas compañeras ahí muy solidarias prestándonos el espacio. Les invitamos, pues, a acercarse a la panadería La Republicana, y tienen unos panes deliciosos, siempre se agotan rápido, y a consumir ahí como aporte solidario a las compañeras. Y bueno, estamos también alegres pues de poder retomar este seminario como presencial. En medio de la virtualidad desarrollamos dos que pueden, desarrollamos dos seminarios virtuales y todos los pasados presenciales los pueden ver en nuestras redes sociales. Ahí las encontrarán en los boletincitos y eso, Grupo Libertario Vía Libre. Están subidas las sesiones en el canal de YouTube. El año pasado hicimos el seminario de anarquismo y socialismo burocrático, y el antepasado tuvimos el de pensamiento anarquista latinoamericano. Este año la propuesta es historia global del anarquismo, a propósito de dos importantes aniversarios que pues ya vamos a mencionar. Entonces sí, pues la invitación ahí que pueden consultar en nuestra página web, pues Grupo Libertario Vía Libre, están también los seminarios pasados. Ahí están más que los videos, ponencias. Como ustedes ven, el seminario a lo largo del tiempo pues ha tenido sí un carácter como de recoger o histórico, pero pues también se llama militante, con la idea de, bueno, estudiar los aportes de la teoría, pero también a la luz también de lo práctico, de cómo ponemos a dialogar el anarquismo en el ahora, más también en el territorio colombiano. Y bueno, pues también como la idea también de nutrir, desarrollar, hablar, proponer, discutir sobre el anarquismo. Bueno, eso en general. Antes de iniciar, tenemos ahí nuestra mesita de publicaciones. Ahí van a encontrar, de hecho, algunas cartillas que salen de seminarios pasados. La cartilla La Revolución Española sale de la sistematización de un seminario militante pasado, y también la de el 68 y anarquismo, no recuerdo cómo se llama esta. Movimientos sociales. ¿Cómo se llama? De 1968. También tenemos pues nuestro protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género ahí en la mesita, si lo quieren consultar, y algunos boletines. Las cartillitas, pues mucho está súper costoso, como lo de la impresión. Generalmente intentamos como precios asequibles, están en 5.000 pesos. Ya los boletines sí, aporte voluntario. Y bueno, les invitamos también a ver el libro del compañero Juan José, Fibras en Rojo y Negro, Historia del Anarquismo en Colombia. Ahí hicimos este año un taller de estudios anarquistas alrededor pues, de la historia del anarquismo en el país. Entonces, bueno, sin darles más largas, estamos grabando pues este espacio porque nos preguntaron mucho por la transmisión en vivo. No podemos transmitirlo, pero bueno, hoy lo podemos resubir en nuestros canales. Entonces, bueno, ahí les pasé la hojita como de la propuesta en general, como lo mencionaba
pues este seminario de este año pues tendría 4 sesiones en general. La propuesta es la historia global del anarquismo. Tenemos 4 sesiones. La primera de hoy es primera onda, surgimiento, en 1868 a 1894. Y pues si nos permitimos como leer la introducción ahí para darle pues ya iniciar. Ay, bienvenida a las personas que están llegando. Acá hay 2 sillitas, ya van sacando más. Eh, bueno, entonces este año conmemoramos y celebramos. Ah, bueno, hay otro anuncio pequeñito. Yo no sé, bueno, no pudimos imprimir, pero está ya en la página web el boletín del mes de octubre de Vía Libre. Hay un comparativo, hay como 2 acontecimientos importantes. El paro del 77 y el del 2021, que creemos como que por sus proporciones históricas era importante hacer un análisis sobre ellos. El boletín de octubre no lo trajimos impreso, pero allá lo pueden consultar como en las páginas de Vía Libre. Entonces ya sin darle largas, iniciaríamos. Este año conmemoramos y celebramos 2 importantes aniversarios del anarquismo como corriente global. Por un lado, los 150 años de la realización del primer Congreso de la Internacional Federalista, o Saint-Imier, en 1872, y por otro, el centenario del Congreso de Berlín, en donde se constituyó la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, sindicalista libertaria, en 1922. Así hoy tenemos 154 años de historia del anarquismo como corriente sociopolítica original y diferenciada, ya desde la formación en 1868 de la Alianza de la Democracia Socialista en el seno de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, obrera y socialista bajo el liderazgo de Mijaíl Bakunin. Para explorar esta historia aún en construcción desde la mirada del Grupo Libertario Vía Libre, hemos organizado nuestro 18º seminario militante. Entonces, para el seminario retomamos la propuesta de los historiadores sudafricanos Van der Waals y Smith, y de 5 grandes ondas o periodos de la historia del anarquismo global, marcada por momentos específicos pero no limitados a los mismos, con diversos periodos de ascenso y descenso, crisis y recomposición. En esta visión proponemos abordar una sesión dedicada a la primera onda, 1868 a 1894, otra en la segunda sesión, 1895 a 1923, la tercera onda sería 1924 a 1949, y la última 1950, la cuarta 1950 a 1989, la quinta de los 90 hasta el presente. En esta perspectiva, el día de hoy se presentará la Comuna de París y las luchas populares en América del Norte, marcada de forma importante por la consolidación de la Internacional de Federalista de 1872 ya mencionada. Y ya, entonces sin darle más larga, ahí están las otras que desarrollaríamos dentro de las próximas 3 sesiones y las fechas para que no se lo pierdan. Y se cortó. ¿Quién pidió por ahí aromática y quién tintos para que se los... por aquí tintos. Si se arrepienten no hay problema, se puede recibir. Hay una. Aquí queda una silla por si alguien más desea. ¿Aquí hay alguien? Ah, sí, una compañera, sí, perdón. Sí. A ver, mismo así. ¿Alguien más? ¿Quién más? Tinto aromática que ya hubieran pedido. Bueno, como muy bien presentada Camila, pues bienvenidas a este espacio. Bueno, en este seminario militante número 18, Historia Global del Anarquismo, pues vamos a
a volver sobre algunos temas clásicos, profundizar sobre cosas que algunos ya conocerán y pues también revisar, reelaborar pues la teoría pues con la que hemos analizado estas cuestiones, ¿no? Entonces pues preparamos una ponencia que vamos a estar leyendo Camila y yo y bueno, empezamos. Y como lo primero, como una especie de marco teórico, reelaboración teórica e histórica. En este seminario retomamos la propuesta de las 5 ondas del anarquismo elaboradas por Schmitt en 2012 y retomadas por otros investigadores como Correa en 2015 sobre la historia del movimiento socialista libertario a nivel global. Esta tesis permite una mejor visión de la actividad de esta corriente política, más larga y disipada en el tiempo, más abierta a las múltiples formas asociativas, más comprensivas de las dinámicas de auge y contracción, frente a una visión todavía muy fuerte en la historiografía centrada en 5 momentos mucho más puntuales, cortos y localizados. De alguna manera, pues los hitos de revoluciones o grandes huelgas y conflictos que a veces pues centran en exceso pues un fenómeno que es mucho más variado y pues que tiene diferentes momentos de auge y de crisis. Precisamente ocuparse de la historia global del anarquismo como corriente política es de hecho enfrentar un tópico político y literario muy instalado en muchos estudios. Este es la idea de un anarquismo atemporal e inmemorial, siempre presente en la historia de las sociedades humanas. Frente a esta visión naturalista y descontextualizada, nos posicionamos en la lectura del anarquismo como un fenómeno mucho más reciente, concreto y delimitado, quizás menos espiritual y más corporal, pero por eso mismo más vivo y actuante. La anterior tensión a su vez tiene que ver con la definición misma del anarquismo, pues son comunes descripciones extremadamente amplias y gaseosas de esta corriente, como rebeldía contra lo instituido, rebelión contra la injusticia o lucha contra el Estado. Aunque el anarquismo puede simpatizar con estas causas mucho más generales y antiguas que él mismo, una definición más precisa, acotada y terrenal de sus características nos lleva a precisar que esta es una corriente política que se propone la construcción de una sociedad libre e igualitaria, que lucha contra la dominación social y por un socialismo libre, surgida en el último tercio del siglo XIX en Europa. Es decir, estamos abogando pues por una visión, si ustedes quieren, más material, más concreta, pues del anarquismo como movimiento. Precisamente esta ancla socialista es un punto clave para la comprensión histórica y la acción política hoy. El anarquismo nació y continuó siendo una corriente socialista con sus énfasis propios y originales. Surgía en el contexto de formación del movimiento obrero y popular, en lucha contra la expansión capitalista, el poder imperial y estatal y la propia ideología liberal. Por eso, los debates económicos y filosóficos internos del anarquismo han sido siempre debates entre socialistas, discusiones sobre la mejor forma de conseguir la más plena igualdad y libertad de las personas y comunidades. No hay, no ha habido, no hay y no habrá un anarquismo capitalista como una corriente actuante, coherente y real, porque el anarquismo por su definición histórica y conceptual es socialista y el capitalismo por su definición histórica y conceptual es un sistema que necesita el ejercicio de la dominación de los capitalistas. Entonces, hacemos como esta primera lectura. El anarquismo es un fenómeno social abarcable, no es el espíritu humano a lo largo de toda su creación. Es una corriente política, no es necesariamente toda intuición artística, todo gesto bello, es una corriente política con las limitaciones y posibilidades de otras corrientes políticas y surge en unos contextos determinados, el movimiento socialista, el desarrollo de los movimientos populares del último tercio del siglo XIX, inicialmente en Europa, ¿sí? Por supuesto, luchas, rebeliones, movimientos anteriores a esa fecha son muy interesantes y vale la pena escudriñarlos, investigarlos, pero ponerles una camisa de fuerza ideológica porque nos simpatizan, pues es reducirlo. Más bien asumir una posición de humildad intelectual, que el anarquismo más bien aprende de esa historia mucho más amplia y mucho más diversa, y desde esa postura pues de humildad, pues identificar pues algunos de estos debates y algunas de estas cuestiones.
Eso pues sobre lo primero como de nuestra propuesta pues teórica e histórica. No sé si... Vale, entonces eso como de abrebocas. Entonces empezamos ya con la primera onda, que es el surgimiento de 1868 a 1894. No les compartimos en la ponencia porque la verdad que la redacción está un poquito difícil. Entonces nos da pena ahí compartir eso. Esta primera onda abarca un periodo de unos 26 años, en el que el anarquismo va surgiendo en un proceso paulatino y cambiante como una corriente política diferenciada al interior del socialismo moderno. Su propuesta se difunde por Europa, América y el norte de África. Experimenta momentos de auge en algunas regiones alrededor de 1870 y 1880 o finales de 1880 y también momentos de crisis y claro de repliegue al iniciar 1880 o 1890. Y aquí hay una cuestión muy interesante y es pues todo el debate sobre el papel de Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon es, por supuesto, uno de los principales pensadores socialistas y este obrero y artesano francés pues va a formular pues esta concepción pues del mutualismo, del socialismo mutualista, ni más faltaba decir. Y también es pionero en la utilización positiva del término anarquía, pero no todavía en la elaboración, si ustedes quieren, de una propuesta política más sistemática del anarquismo. En ese sentido lo pensamos como varias investigadoras y autoras, pues como un autor de transición hacia el surgimiento del anarquismo, pero que pues todavía hace parte pues de ese socialismo republicano, romántico, pues de 1848 y demás. No es un detalle menor que también tiene una visión, digámoslo, patriarcal, que desde sus inicios del anarquismo, con un lenguaje pues, de su época y con muchas limitaciones teóricas, rechazó. Es decir, eso de entrada pues, es una limitante para incorporar a Proudhon dentro del canon pues, anarquista. Nuestra historia inicia en 1868 tras la formación de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, bajo el liderazgo de Mikhail Bakunin, primero en paralelo y luego al interior mismo de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, AIT. Los aliancistas participan de los congresos de Bruselas en 1868 o Basilea en 1869 y en la Conferencia Extraordinaria de Londres en 1871, donde insisten en el ateísmo, el federalismo, la organización gremial, la huelga y la colectivización de la riqueza. Al tiempo, promueven la actividad de la internacional en nuevos sectores del movimiento obrero en países como Francia, Bélgica, la región francoparlante de Suiza, Italia y con un carácter muy masivo en España. En este periodo empieza la edición del boletín de la Federación Jurasiana en Suiza con varias decenas de números, bajo el liderazgo del relojero James Millén. Entonces, pues, tenemos unas primerísimas referencias. Empiezan de la mano de la Alianza y de la Asociación Internacional de Trabajadoras, pues a surgir espacios en España, Francia, Bélgica, Suiza y, bueno, luego también Italia, Países Bajos. Entonces ahí empieza, digamos, a formarse, sí en Europa Occidental, pero también en países muy pobres y muy marginales de Europa Occidental, como este movimiento. Es desde siempre una combinación. Y las que quieran seguir ahí con aromático. Sí. En este periodo es clave la experiencia pionera de la Comuna de París del 18 de marzo de 1871. En el contexto de la guerra franco-prusiana, que se decanta en favor de esta última potencia de Prusia, el Reino de Prusia, y la caída del régimen de Napoleón III, se desarrollan experiencias republicanas locales como la Comuna de Lyon, en la que participa el propio Bakunin. El alzamiento popular de marzo en París, en resistencia a la rendición de la ciudad decidida por el nuevo gobierno nacional, lleva a la instalación de otro poder,
el fortalecimiento de la Guardia Nacional con batallones femeninos que integran figuras como Louis Michel, destrucción de símbolos imperiales y afirmación del internacionalismo, formación de talleres nacionales para desempleados y una nueva legislación de diputados trabajadores. Los anarquistas, sin ejercer liderazgo, participan de la experiencia, como Elise Reclus en la dirección de la Biblioteca Nacional o Amilcar Cipriani en los voluntarios internacionales. Entonces, bueno, la experiencia, una experiencia clave del socialismo moderno, que es la Comuna de París, donde las corrientes socialistas modernas no son hegemónicas, ni el marxismo ni el anarquismo tienen ahí la dirección, más bien el socialismo republicano y el blanquismo. Pero hay unas participaciones y hay unos ejercicios de organización. Tras la ruptura política al interior de la AIT, tras el Congreso de La Haya de 1872, entre defensores del modelo federal de énfasis social impulsados por Bakunin en las secciones latinas y partidarios del modelo central de énfasis político liderados por Marx, que lidera el Consejo General de Londres y las secciones sajonas, se produce la ruptura. Se realiza entonces un nuevo congreso, el 15 de septiembre de ese año, de 1872, recordamos, donde se forma la Internacional Federalista o de Saint-Imier, que inicialmente reúne la mayoría de secciones de la Internacional, incluidas secciones gremiales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, así como una naciente sección en Uruguay. Entonces ya empieza a aparecer América Latina, yo hago así unos cachumbos bien feos, Estados Unidos, el Reino Unido y bueno, de nuevo Francia. Y es interesante porque aunque la expulsión de los anarquistas en el Congreso de La Haya, en la Conferencia de Londres, en el Congreso de La Haya, supuestamente se decide por mayoría, luego la mayoría de secciones, incluidas muchas no anarquistas, se acercan a la Internacional de Saint-Imier. Luego los biógrafos marxistas aceptarán que ya Marx y Engels están en la idea de disolver la organización. Bueno, las anarquistas no están en ese plan y es por eso que, pues es que me da cosa que se traspapele y me cague esto. Es por eso. Pero igual, muchas gracias. La mayoría de secciones gremiales pues se suman a este espacio. Con un manifiesto rechazo a lo que entendían como acción política en ese entonces, la defensa de la libre organización del proletariado y un llamado a la revolución social, la Internacional elabora un pacto de solidaridad y disuelve el Consejo General, cediendo a un espacio, un comité de correspondencia. Celebra nuevos congresos en Ginebra en 1873 con delegaciones de 8 países donde se discute sobre la huelga general y la formación de federaciones de oficio. Bruselas en 1874, donde en medio de la pérdida de influencia de las federaciones obreras se enfatiza la acción directa violenta, y Berna en 1876. Finalmente se celebra un último congreso en Verviers en 1877, donde se ambienta el debate entre colectivistas y comunistas, y tras un intento fallido de asamblea de unificación con otras tendencias socialistas, la Internacional se disuelve. Una de las secciones aún activa empieza la edición del periódico La Revuelta de 1879 con plumas como las de Kropotkin, Reclus y Gray. Entonces, bueno, la Internacional toma por asiento pues Suiza, y como un país relativamente abierto para los exiliados políticos, pero va perdiendo parte pues de esa influencia obrera, y bueno, se disuelve en el 77, un año después de que se disuelve la Internacional pues de liderazgo marxista en Estados Unidos. En 1873, en España, en medio de la llamada Primera República y el inicio de la rebelión cantonal, se desarrolla la Revolución del Petróleo en Alcoy, en el este de la península, liderada por la Federación Regional de la AIT. En esta población industrial, una huelga general local por la disminución de la jornada laboral de 12 horas y un alza de salarios fue reprimida por las autoridades, lo que desencadenó una rebelión armada y la toma del ayuntamiento por un comité de salud pública liderado por los anarquistas durante 3 días. El movimiento luego sería sofocado por la fuerza militar. Entonces,
Alcoy es uno de los pueblos más industrializados de España, y queda cerca a Valencia, y bueno, se da esa experiencia en medio de la Primera República, el momento, digamos, lo federalista de la Primera República Española, y participando de ese movimiento, si ustedes quieren, antimonárquico, popular, pero con una orientación propia, pues los socialistas libertarios pues participan pues en Alcoy. En medio de un periodo importante de inestabilidad institucional y conflictividad social en Italia, se producen los intentos fallidos de rebelión de 1869 en Florencia y de 1874 en Bolonia. Para 1877, en Campania y Benevento, en el sur del país, actúa una pequeña guerrilla anarquista bajo inspiración de la sección regional de la AIT, que ocupa sin mayor violencia villas y declara el fin del gobierno. Grupo que cuenta con la participación de Malatesta, de Enrico Malatesta y Carlos Cafiero. Los intentos insurreccionales son aplastados por el ejército y esto fuerza la desarticulación de muchas organizaciones y el exilio de varios activistas. Entonces, ojo, Bolonia es una ciudad pues ya del norte, la zona más industrializada, pero esta sí es un intentona pues en el sur de Italia, la parte más pobre y más rural. Y los guerrillistas no se inventaron nada, pues las tácticas guerrilleras pues tienen 2 siglos de desarrollo, y se hace ese intento fallido, aplazado militarmente, de generar una insurrección campesina pues en Benevento. En 1881 se produce en Inglaterra un congreso internacional de socialistas revolucionarios a los que asisten anarquistas, aunque también socialrevolucionarios y populistas de América y Europa, con el fin de reconstituir la internacional. Son secciones débiles en la clandestinidad, con falta de lectura de la realidad y acuerdos vagos. El Congreso propone la estrategia de la propaganda por el hecho, y surge una efímera internacional socialista revolucionaria que algunos llaman Internacional Negra. En el Congreso participan Johann Most y más críticos Kropotkin y Malatesta. Bueno, entonces es un momento de fuerte represión contra la Internacional, aunque la Internacional ya se acabó, pero pues sigue su fantasma, y se desarrolla pues este Congreso de Londres, donde de nuevo hay una convivencia con otros sectores socialistas, pues lo que empieza a ser el socialismo revolucionario de inspiración marxista y bueno, el populismo de raíz rusa, pero también existía en otros países, y bueno, de los anarquistas. Y surge esta idea pues de la propaganda por el hecho de mostrar a través de hechos la eficacia de las ideas, que en un primer sentido se entiende de varias maneras, incluida la violencia, pero pues también es la propaganda convencional, etc. Sin embargo, se aprueba esa táctica que va a ser pues tan complicada, tan polémica pues en la historia del anarquismo. En otras coordenadas se produce la formación de la Industrial Worker People Association internacional de gente trabajadora del mundo en Estados Unidos en 1881. Desde 1883 se desarrolla la llamada línea de Chicago de tradición sindicalista que influencia el desarrollo del movimiento gremial, tanto de organizaciones corporativas como los King of Labor o Caballeros del Trabajo, como de la clasista Central Labor Union, la Central Sindical, así como un tejido de periódicos multilingües, como el Arbeiter Zeitung en alemán o el Alarm en inglés, centros sociales y aún asociaciones de autodefensa bajo el impulso de activistas como Albert Parsons y August Spies. Posteriormente se presenta el desarrollo de la huelga general de 1886, la primera de Estados Unidos, con epicentro en Chicago, bajo importante influencia ácrata, y luego la masacre de huelguistas de McCormick, la revuelta de la plaza de Haymarket, el enjuiciamiento de líderes obreros anarquistas, así como una campaña internacional de solidaridad liderada por Lucy Parsons o Lucia González, que llega a países como Cuba. Finalmente se impone la condena a muerte a 5 detenidos que empiezan a ser conocidos como los mártires de Chicago. Condena que golpea severamente al movimiento libertario local. Entonces, pues en Chicago, que es uno de los polos de mayor crecimiento pues, de Estados Unidos, pues se desarrolla este particular movimiento obrero de influencia libertaria,
se desarrolla pues esta gran huelga general y bueno, pues los sucesos alrededor pues del 1 de mayo. Y ahí pues se ve como una convivencia a veces un poco caótica entre la estrategia pues sindicalista libertaria y bueno, pues algunas prácticas de propaganda por el hecho. Continuamos. En 1884 se forma en Argentina el Círculo Comunista Anárquico en la capital, que reúne trabajadores inmigrantes de diversos oficios, animado por Ettore Mattei. En 1887, estos activistas constituyen la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos de Buenos Aires, que lideran Mattei y Malatesta. Esta organización pionera, propuesta como un órgano de solidaridad de clase, organiza una exitosa huelga en 1888 y consigue una influencia cultural perdurable. La sociedad impulsa también la agremiación de la clase trabajadora local, en gran parte migrante, entre gremios como los tipógrafos, ebanistas, zapateros y mecánicos. Inicia la edición del obrero panadero. Y fíjese entonces que empieza a debilitarse el mito marxista del anarquismo en zonas de atraso, porque está en España, en las zonas rurales, pero también en las zonas industriales. Está en Italia, en las zonas rurales, pero también en las zonas industriales. Sí está en la zona rural o artesanal suiza, pero también pues en París y Londres. Y llega a Chicago con una influencia de masas que el marxismo le costó mucho conseguir en Estados Unidos. Y luego a Buenos Aires, en Argentina siendo el país más industrializado pues, de América Latina para el periodo. Entonces empezamos a ver pues ese mito historiográfico tan persistente, pues ya no tiene mucho, o sea, desde la segunda década del anarquismo ya no tiene sustento, y vemos pues esta relación entre el desarrollo del movimiento anarquista y pues de los movimientos populares en diferentes regiones. La influencia cultural, seguro algunos lo conocerán, pues tiene que ver con los nombres que los panaderos anarquistas van poniendo en el curso de varias huelgas y conflictos a los panes de Argentina. Y surgen pues las bolas de crema, las medialunas, varias referencias satíricas pues a las autoridades que se usan hasta hoy, que tienen que ver con el origen anarquista pues del gremio de panaderos. En 1887 se forma en Cuba la Alianza Obrera, de inspiración libertaria, bajo el liderazgo de Roy San Martín, que un año después reúne el primer Congreso Obrero de la isla, del que sale una fortalecida federación de trabajadores, principalmente compuesta por obreros de la industria del tabaco. Ese mismo año se producen una serie de huelgas obreras que establecen la reducción de la jornada laboral y un movimiento de promoción cultural que influencia la cultura del sector. En esta época se edita en el país el periódico El Productor, y es esa famosa cultura que va a durar casi hasta hoy, es esto de que los obreros tabaqueros, especialmente los que confeccionan los cigarros, mientras hacen su trabajo, pues tienen varias prácticas, escuchar radio, lo que sea, pero una de las más interesantes es que les leen, que había lectura de libros y periódicos durante la jornada laboral, y bueno, pues eso es parte de las influencias pues culturales del anarquismo. Cuba, uno de los países pues pioneros del capitalismo en el Caribe, no sin paradojas, o más bien con mucho sentido también los últimos en abolir la esclavitud, y bueno, ya vamos viendo pues hay una red muy interesante. Y de nuevo, quizás complejizando una historia a veces muy sindicalista, tenemos núcleos políticos específicos, ideológicamente anarquistas, que actúan, que promueven, que impulsan sindicatos libertarios de diferentes orientaciones. En 1889, sectores anarquistas de varios países participan como minoría del Congreso Obrero y Socialista de París, que se convertirá en la Internacional Socialista o Segunda Internacional, de la que serán finalmente expulsados por la mayoría socialdemócrata en el Congreso de Zúrich de 1893. En paralelo, en 1891 se forma
en la conferencia de Capolago en el exilio en Suiza, el Partido Socialista Anárquico Revolucionario de Italia, bajo el impulso de Malatesta y Pietro Gori, con una corriente interna, como una corriente, perdón, interna del más amplio y heterogéneo Partido Socialista Revolucionario de Italia, y impulsado por la estrategia de posicionar en el partido una línea antiparlamentaria, internacionalista y de promoción de la organización popular. Para 1895, el reorganizado Partido Socialista expulsará a la minoría anarquista. En la región se edita Le Amico del Popolo, el amigo del pueblo, bajo el impulso de Gori desde 1891. Entonces, bueno, este partido extraparlamentario de Malatesta y Gori en de los exiliados italianos en Suiza, bueno, ahí hay otra conexión, y que actúa dentro de un partido socialista revolucionario italiano con muchas tendencias todavía sin mucha, digámoslo, definición ideológica, y bueno, como una corriente intentando posicionar pues algunos de los planteamientos. Por supuesto, luego fracasan, pero pues está de nuevo esta idea pues del debate, del posicionamiento, etc. Ante el relativo repliegue del movimiento social y el fortalecimiento de la represión gubernamental, se desarrolla la estrategia terrorista de la propaganda por el hecho, digamos, una versión aún más limitada de la propaganda por el hecho. Bajo inspiración de las tácticas empleadas por los nacionalistas irlandeses o serbios o populistas rusos, se producen atentados contra figuras de las élites políticas y económicas de Europa Occidental y Estados Unidos, especialmente en países como Francia, España, Italia y Estados Unidos. Las acciones en general sangrientas y con una alta cantidad de bajas civiles conducen a una fuerte represión, producen un rechazo social general y se facilita la aprobación de autoritarias leyes antianarquistas en varios países. Eso es el cierre pues, de 1890. Entonces, pues a nivel general vemos ya un desarrollo, digámoslo, del anarquismo en diferentes regiones. Por lo que conocemos también empieza a haber algún tipo de movimiento, por ejemplo, en Egipto y demás, pero pues no lo alcanzamos a incluir. Y bueno, entonces tenemos grandes, digamos, ejes de grandes revoluciones, la Comuna de París, el levantamiento de Alcoy, los levantamientos en Italia, grandes huelgas como la huelga general de 1886, o pues, las huelgas de tabacaleros o de panaderos en Cuba y en Argentina. Tenemos, bueno, desarrollo de estas diferentes secciones de la Internacional que subsisten después de disuelta la Internacional y que mantienen un poco la esperanza de reconstituir la Internacional casi durante 20 años. Y bueno, esta convivencia conflictiva, marcada por la tensión, pero pues convivencia con otras corrientes socialistas, sean los socialistas revolucionarios, sean los populistas, sean lo que empieza a ser pues los socialdemócratas. Este era como el primer acercamiento que les queríamos proponer. Pues ya haríamos por supuesto paso a sus comentarios, preguntas e intervenciones. Tengo la duda con base en lo que usted dijo al principio. ¿Usted piensa que sería, bueno, sean anacrónicos decir, estas expresiones que tratan de ubicar expresiones del anarquismo en momentos distintos de la historia, pero usted quiso poner un marco específico como de algo que una escuela política que surge en Europa y se va distribuyendo? O sea, ¿cómo ve usted esa visión eso de gente que ubica, digamos, una práctica horizontal en un pueblo por allá en Indonesia y dice, no, eso también es anarquismo, pero siento que es como ponerle una etiqueta muy occidental a otra expresión? Claro, eso es parte del debate, ¿no? Y además imponer desde afuera un catálogo ideológico reciente, pues para explicar prácticas pues que son muy variadas. Y bueno, si por ejemplo prácticas comunitarias de muchas comunidades humanas que tienen mucho que enseñarle al anarquismo como corriente, a las anarquistas, pero que no necesariamente, pues, digamos, lo son inspiradas o cosas así por el anarquismo.
más que descaracterizarlo y volverlo un movimiento natural de la especie humana que ha existido miles de años antes que el cristianismo y el judaísmo, lo que podemos hacer es encontrar esos principios de autoorganización, esos principios comunitarios, incluso ya anárquicos en el sentido de autoorganización antiautoritaria, pues en muchas de esas otras experiencias, pero sí evitar pues el sesgo, la osadía de pues, encajar en nuestra malla ideológica pues esas prácticas, y de nuevo, justamente para poder atender el anarquismo real, socialmente existente, ¿sí? Esta vaina de salir de la naturaleza y pasar a la historia, pues a alguna gente le parecerá feo, pasar del espíritu absoluto de la anarquía a través de los tiempos a un movimiento sociopolítico concreto les parecerá feo, pero pues de hecho es el movimiento vivo, más humano, ¿sí? Menos de espíritus y deidades y más de, pues, de seres humanos que construyen asociaciones, que piensan propuestas. Es un poco esa la lectura que se propone. ¿Qué otros comentarios, preguntas, intervenciones? Compañero, me dejó ahí inquieto el hecho de que usted menciona Uruguay, pero solamente lo mencionó. Después hace más énfasis en Argentina. ¿Qué pasó con Uruguay? Pues por lo que sabemos, la sección montevideana de la AIT no duró mucho, y como muchas secciones de la AIT pues era como exiliados. Entonces es posible que algunos hayan retornado o hayan cruzado el Plata hasta la Argentina. Sí empieza a haber en Uruguay movimiento obrero, pero digamos ya el desarrollo posterior diría que es más fácil ubicar pues desde 1895, ¿no? En la próxima sesión. Pero claro, empieza también ahí hay una influencia interesante. Sí, señor. Es una estrategia de promoción comercial. Buena táctica. Buenas noches. ¿Qué decir, por ejemplo, del nacimiento del anarquismo en países que son particularmente rurales? Por ejemplo, se empieza a teorizar algunas corrientes de Rusia, y por eso también dicen que tiene un enfoque directo y relación con España. ¿Anarquismo y ruralidad lleva una conexión en su nacimiento como ideología o...? Esa es una buena pregunta. Yo diría que hay relaciones, pero bueno, también son los exiliados rusos en Europa y los países latinos de Europa que se industrializan mucho más tardíamente pues que en otros países, pero se están industrializando. Pero sí hay una sensibilidad por la cuestión campesina. Bakunin en particular, en su exilio en Siberia, estudia la comunidad campesina y es muy interesante porque es una visión, si ustedes quieren, desapasionada, desidealizada de la comunidad campesina. Él plantea que hay elementos interesantes de autoorganización, pero también hay fuertes pues dominios autoritarios locales, etc. Entonces, su propuesta pues revolucionaria en ese sentido privilegia más clásicamente las ciudades, pero es claro, el anarquismo le da un papel mayor pues al que pueden jugar pues la clase campesina, pues que lo que luego dará el marxismo y eso. Habría que profundizar más, pero de nuevo pues estamos viendo que se desarrolla en diferentes contextos, ¿no? Es un poco para desmontar la cantaleta, que históricamente es muy pobre, pero sirve como acto de fe, pues de que el marxismo está destinado por la diosa de la historia a desarrollarse en el seno del proletariado industrial, de grandes fábricas de más de 500 obreros, además, se toca especificar. Y pues eso es un mito historiográfico. Y al igual que otras corrientes socialistas, pues se desarrolla en diferentes contextos, en diferentes regiones, y vemos que corrientes como el anarquismo tienen un desarrollo muy temprano en las principales ciudades industriales capitalistas, pero también hay un interés temprano en contextos rurales, el sur de España, el sur de Italia,
la frente francófona de Suiza, ¿sí? Ahí empieza a haber toda una relación con eso. Yo sí quisiera como pues preguntar, se hace como, sí, como una mirada historiográfica un poco de los movimientos anarquistas, pero también es el por qué, entender por qué pasa y de dónde se retoman estas ideas anarquistas en estos lugares, ¿sí? O sea, como más allá de denunciarlo, si quisiera saber cómo en esos momentos o en esos lugares que los propició a las personas que pues que se autorreconocieron como anarquistas o socialistas libertarios y demás, a llegar a ese punto de organización, de decir, del autodenominio y demás. Claro, el compañero plantea un punto importante, difícil, de bueno, como que cómo se explica ese surgimiento, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, parte de la plana mayor de los mártires de Chicago, de los líderes de la IWPA, vienen del Partido Socialista de los Estados Unidos. Albert Parsons fue candidato presidencial y le hicieron un fraude electoral escandaloso y quedó como muy, digámoslo, dolido de Rabón de esa experiencia y pues empieza a elaborar esos planteamientos hacia una perspectiva no parlamentaria en momentos en donde pues el sufragio estaba restringido pues para las mujeres, para los migrantes y para los analfabetos, es decir, la gran mayoría de la población y de la clase trabajadora. Hay un caso muy interesante que es el de Johann Most, que viene de Alemania, de hecho es parlamentario, socialdemócrata, y con las leyes antisocialistas pues se radicaliza, refugia en Estados Unidos y bueno, empieza a difundir como ciertas ideas. Entonces, por un lado el del socialismo que se radicaliza. También, por ejemplo, en el caso italiano y español, muchos republicanos que vienen de una tradición anterior, de un republicanismo más popular, más plebeyo, se empiezan a desencantar. ¿Sí? La unificación italiana no trae las promesas de salvación que se habían hecho. La creación de Italia como un Estado unificado no le da la tierra a los campesinos, ni los libera de la miseria, y eso genera pues toda una inquietud sobre eso. Lo mismo en España, pues que la Primera República no logra hacer muchas de las reformas sociales que ese interés que habían despertado, y bueno, hay esa radicalización. Entonces hay como esas otras tradiciones socialistas o esas otras tradiciones republicanas actuando. Y bueno, ¿en qué contextos particulares habría? Seguramente tiene que ver con el desarrollo mismo pues, de los movimientos sociales, de los movimientos obreros, y como los conocimientos que esta gente va adquiriendo a partir pues, de su práctica pues, sociopolítica, ¿no? El, el, el tema era que hacían un petitorio muy bien redactado con 20 abogados detrás y lo iban a llevar los obreros a una diputación en Francia y pues no lo recibían, no se los recibía el portero. Entonces, 21 abogados o quizás un acto de fuerza propia, un paro, una protesta callejera que cambia un poco esa correlación de fuerzas. Entonces, el mismo movimiento va generando como algunas de esas condiciones pues para una mayor participación, ¿no? Siento como que hay algunas claves, igual habría que indagar mucho más, ¿no? ¿Qué otras razones culturales o de contexto pueden explicar eso? Una pregunta, compañero. ¿Qué influencia ha tenido el movimiento anarquista en Colombia? Nosotros sabemos que acá hay un problema de la tenencia de la tierra, de despojo y de violencia alrededor de la tierra. Lo que explica es que el movimiento anarquista ha tenido una mayor influencia en zonas más rurales, tiene que ver con el tema del campo que industrializadas. En Colombia tenemos esos dos fenómenos. Más o menos desde el 40 y pico para acá, Colombia ha venido desarrollando el tema industrial, pero también en gran medida el tema del campo. ¿Cuál ha sido la influencia en el anarquismo colombiano? No, pues yo quería como retomar lo que había dicho el compañero, pero con el caso especial de Argentina, me llamó mucho la atención Argentina porque
pues siempre se ha resaltado como un país con una tradición anarquista fuerte, pues de hecho si no estoy mal, Malatesta estuvo ahí en Argentina, entonces como me gustaría retomar el ejemplo y preguntarle cómo ve usted el caso particular de Argentina, no sé si la cuota de inmigración de italianos que fue muy fuerte o si hay alguna otra razón en particular. Pues igual, vamos ensayando respuestas. Si alguien más quiere ayudar en los debates, pues bienvenida sea. El compañero, lo primero, promocionarle el libro de Historia del Anarquismo, ahí como una exploración más juiciosa. En el caso particular, pues del movimiento agrario, en los 20, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena tuvo una proyección con los inquilinos de la zona bananera del Magdalena. Y en Cundinamarca, la Federación Obrera de Colombia o colombiana tuvo interés de pues, promover la organización agraria, y luego dirigentes no anarquistas, pero sí con cercanías con los anarquistas, como Valencia, que van a desarrollar un importante trabajo campesino en el Sumapaz y todo, desde otras características ideológicas, pero bueno, ahí hay unos diálogos interesantes con el anarquista. ¿Cuál Valencia? Se me olvida el nombre. Sí, pero bueno, el líder campesino del Sumapaz, Valencia, el editor del periódico Claridad. Contemporáneo de Juan de la Cruz Varela. Es el maestro de Juan de la Cruz Varela. Juan de la Cruz Varela reconoce a Valencia como su maestro político. Antes de ingresar al comunismo, de hecho, hace como escuela con Valencia. Eso, digámoslo, a nivel rural. Ya en los 80, pues quizás experiencias más de comunas autogestionadas, algún interés ahí en lo campesino que tocaría averiguar mejor. Ahí la invitación a profundizar con el libro. Pero pues sí es un tema pues que no conocemos tanto. Conocemos... ¿Cómo? Tiene vueltas de un viaje para la compra del libro. No conocemos tanto de los campos, tenemos más documentación pues de los trabajadores industriales. Y bueno, el compañero da algunas claves de la Argentina. Hasta 1900 la principal migración es la italiana, pero no es solo que los anarquistas italianos vayan a Argentina, pues es el caso de Matei, es el caso de Malatesta o de Gori, pero también mucha gente se vuelve anarquista en Argentina por la promesa incumplida del sueño americano. Digamos, sí, los salarios son más altos, pero también las condiciones de trabajo y de vida son muy duras. Y también empieza a desarrollarse pues un movimiento obrero local, muy internacional, como la clase obrera pues de esa región, especialmente de Buenos Aires, pues que va adquiriendo como esa sensibilidad, ¿no? Entonces se mezclan esas influencias pues de otros países con los desarrollos pues ya propios locales de cada país, ¿no? Y encontramos eso, gente que no solo tenemos casos de los agitadores extranjeros que llegan a un país a difundir sus ideas, sino migrantes que no están politizados y se hacen agitadores o se hacen anarquistas en el país que los acoge, y ese caso es mucho más común de lo que uno cree, ¿no? Yo quisiera complementar ahí un poco, y es también algo como que la cultura y el deporte que juegan un papel muy importante, y es que en este sentido de no solo reproducir la vida, trabajar, comer, y esto, el obrero busca como una forma para ocupar de alguna manera otros espacios y otros escenarios. Entonces se desarrollan muchos equipos, por ejemplo, de origen anarquista en Argentina, no solo equipos de fútbol, sino digamos de natación, sí, de alguna manera de otros deportes, en cuanto a que el obrero, por estar participando en eso, adquiere también cierto interés por las lecturas que se están haciendo, que pues están trayendo mucho de Europa. Entonces, aunque es un poco más de la fecha más adelante de estos que estamos revisando, pero sí, equipos, digamos, como Chacarita, como Argentinos Juniors, como News All Boys un poco, entonces desarrollan más como esta conexión de más allá de lo académico y de la vuelta, el deporte y la cultura.
Sí, claro, la pregunta por el ocio y el lugar fue de la alienación también. El profesor Archila tiene la tesis de las culturas radicales, que es que en las nuevas ciudades industriales, donde hay una clase trabajadora migrante, no solo internacional, sino local, pues se desarrolla una nueva cultura popular, una nueva cultura obrera. Y esa cultura tiene mucha menos influencia religiosa, católica en nuestro caso, mucho menos control de las élites tradicionales. En general son personas jóvenes, las trabajadoras, principalmente pues los varones que se desplazan a la ciudad, a veces luego también empiezan a emigrar muchas mujeres. Personas jóvenes y bueno, esta cuestión de las expectativas, de la promesa de la ciudad que no se termina de cumplir, entonces todo ese caldo puede generar una predisposición, ¿no? Pero sí, habría que seguir mirando, ¿no? Ahí por eso mencionaba lo de las facturas, lo de los panes en Argentina, esa influencia cultural del anarquismo, y bueno, lo de las prácticas, por ejemplo, de los tabacaleros en Cuba, que también es una forma de alfabetización, esa lectura en voz alta, y muchas trabajadoras que seguro no eran anarquistas, pero que pudieron aprender a leer, escribir y enterarse de la actualidad nacional y mundial a través pues, de las conquistas del sindicato influido por las anarquistas. Entonces empiezan ahí a tejerse como redes, ¿no? Yo creo que en Argentina también puede ser, o sea, algunas leído esto como, hay un flujo cultural también que ayudó y es como toda esta figura mítica del gaucho, ¿no? De este habitante de la pampa, como que a través de este poema épico del Martín Fierro se ubica como estos personajes que en lo rural viven al margen de la ley, ¿no? Como siempre traicionados por esa promesa de un Estado-nación que nunca se hizo real para ellos, y creo que eso viene a coger precisamente con este ideal como libertario de una vida precisamente en contra de un Estado. Sí, se ha explorado. O sea, el gaucho, el llanero, tiene de liberador y autoritario muchas cosas, ¿no? Pero sí, esa es una vertiente y se ha planteado y hay gente que sí ve la relación, incluso muchos artistas anarquistas intentan hacer como la relación, sí.